Buenas noches, amadísimos, queridos hermanos. Es un gusto verlos, es un gusto saludarlos. Siempre les agradecemos que ustedes hacen su tiempo para acompañarnos y es que es una bendición que tengamos los estudios bíblicos, hermanos. Así es que gracias por acompañarnos y hacer su tiempo siempre. Hoy siempre digo que es un estudio especial porque todos han sido especiales. Este también es especial, hermanos. Así es que yo los voy a invitar para que todos juntos oremos y le pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender el tema que vamos a estudiar la noche de hoy. Así es que los invito a orar, hermanos. Señor Jesús, en esta noche venimos ante ti, agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás por siempre. Señor, gracias porque nuestra vida está en la palma de tu mano, Señor, y no hay mejor lugar para estar. Gracias porque tú siempre nos cuidas, nos proteges, Señor Jesús, porque nos amas. Gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida por nosotros, habernos rescatado. Gracias por tu preciosa sangre, Señor. Gracias porque podemos echar mano de tu sangre cada vez que pecamos y también podemos echar mano de tu nombre, que es sobre todo nombre. Tu nombre es el que tiene todo poder y toda autoridad, Señor. Y gracias por tu Santo Espíritu que nos guía, que nos conduce a toda verdad. Gracias por tu Santo Espíritu que nos reprende y nos corrige. Gracias, Señor, gracias. Y gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos una Biblia en nuestro idioma y tenemos herramientas para estudiar y tenemos maestros que nos las enseñan, Señor. Gracias por todas las personas que has puesto delante de nosotros para que nos hablen tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Y en esta noche, Señor, hemos venido dispuestos a aprender este tema importante en la vida cristiana, Señor. Y te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente para que podamos comprender lo que vamos a ver, lo que vamos a leer, lo que vamos a escuchar y que nos des un corazón también que se convierta, un corazón entendido, que pueda poner por obra tu palabra, Señor. Padre, el tema de hoy lo ponemos en tus manos. Sabemos que el enemigo no quiere que nosotros estudiemos este tema, Señor. El enemigo quiere apagar esta luz en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy te pedimos que tu preciosa sangre sea sobre nosotros, Señor. Clamamos tu sangre sobre nuestra mente, nuestro corazón. Clamamos tu sangre sobre nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor. Oramos y levantamos tu precioso nombre sobre nuestras vidas. Jesús, Jesús, Jesús. Bendícenos con tu nombre, Señor Jesús, Jesús, Jesús. Y Padre, estamos clamando, Señor Jesús, el poder de tu Santo Espíritu que nos envuelva, que nos proteja. Señor, en esta noche te pedimos, escóndenos en tu cruz para que el enemigo no pueda vernos, para que el enemigo no quiera atacarnos, Señor. Desde ya te pedimos, Señor Jesús, que reprendas todo ataque del diablo en contra de nosotros a causa de este tema, Señor. Reprende, Señor Jesús, la obra del diablo. Satanás, Jehová te reprenda. Satanás, la sangre de Cristo contra ti, Satanás. La sangre de Cristo. Venimos reprendiendo todo espíritu que nos quiere traer sueño, reprendemos todo espíritu que nos quiere robar el entendimiento, reprendemos todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad, lo atamos, lo ligamos y lo echamos fuera de nuestra mente, fuera de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de duda, reprendemos todo espíritu inmundo en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que tu lámpara nos alumbre, que tu luz nos ilumine en esta noche. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pues ya hemos empezado a orar y a reprender, y eso lo vamos a aprender en un momento también, hermanos amados. Estoy haciendo aquí algo especial. Listo. Solo a unos clicitos más. A veces se me pone un poquito rebelde, pero bueno, ya estamos aquí. Amados hermanos, una vez más les doy la bienvenida. Estamos estudiando un tema muy grande que es más que vencedores en Jesucristo. Hermanos, es el Señor Jesucristo el que nos hace vencedores a nosotros. Y hemos estado estudiando cómo el Señor Jesús nos da la victoria sobre ciertas áreas de nuestra vida. Realmente nos da la victoria sobre todas las áreas. Nosotros hemos estudiado ciertas áreas, para decirlo de la manera correcta. Y la noche de hoy tenemos que estudiar que Jesús nos da la victoria sobre los demonios y los espíritus inmundos. Ese es el tema principal de esta noche. Este es el código QR para las personas que no están añadidas a la comunidad de WhatsApp de Zoom, pero que lo ven por YouTube. Aquí pueden escanear este código y automáticamente ingresan a la comunidad
donde no solo reciben el link para verlo en vivo, sino también reciben el PDF. Todas las presentaciones las comparto con ustedes. Siempre les digo, hermanos, no tienen necesidad de pedir permiso para usarlas ustedes en sus enseñanzas o compartirlas. Todo nuestro material, por lo menos el mío, es de uso libre, hermanos. Por favor, que les sirva, que pueda llegar a mucha gente también. Es más, este mismo material de la noche hoy lo pueden compartir. Este material lo he tomado de 3 libros especiales, hermanos. El primer libro que estoy marcando aquí, bueno, lo hice grande. El primer libro que estoy marcando aquí se llama Victoria sobre los espíritus malignos. Y el autor es el hermano que ya falleció, Frank Marzulo. Yo tuve el privilegio de conocerlo personalmente. Él asistía a nuestra primera iglesia donde yo conocí al pastor Carlos. Era un hombre estadounidense de ascendencia italiana, usado por el Señor precisamente en este tema. Aprendí muchas cosas en sus libros que he leído y también aprendí estando en los servicios con él. Así es que he sido muy bendecido con el material de él. El segundo libro se llama Llaves para ministrar liberación y sanidad, también del hermano Frank Marzulo. Y el número 3, hermanos, es el Manual de Liberación para Obreros Cristianos. Este es del hermano Frank Marzulo y yo no estoy seguro si el hermano Tom era Tom Snyder, me parece que era su yerno. He leído muchísimos libros de liberación a lo largo de mi vida, Cerdos en la Sala, de los hermanos Hammond, he leído libros del pastor Derek Prince, que son muy buenos, pero estos fueron los primeros con los que yo tuve contacto y en base a estos es como aprendí y gracias a Dios los he podido poner en práctica cuando ha habido necesidad de que se le practique alguna liberación a alguna persona. Así es que por eso me basé en este material. Por supuesto, hermanos, que no dejo de mencionar a mi querido pastor Carlos Estal, de que ustedes ya lo conocen y también ustedes han sido muy bendecidos. Yo he aprendido con él en la práctica. Cuando he tenido mis dudas, voy con él y le pregunto y ahí es donde complemento lo que aprendí en los libros también. Hermanos lindos, no hay nada más importante como poner en práctica lo que uno aprende para que se le fijen los conocimientos y uno pueda ver, y sobre todo este tema, si en algo yo me estoy quedando corto para poderlo mejorar en el uso del Ministerio de la Liberación. Este es el contenido para esta noche. Siempre lo menciono para que se queden hasta el final. Hermanos, el primer tema es ¿qué es la liberación de demonios y espíritus inmundos? Eso es lo que les voy a explicar. Luego les voy a explicar quién puede echar fuera demonios. ¿Tiene que ser apóstol? ¿Tiene que ser un evangelista? Lo vamos a ver. 3, vamos a ver la diferencia que hay entre demonios y espíritus inmundos. La mayoría de los cristianos no saben cuál es la diferencia, piensan que es lo mismo. Se echan de la misma manera, eso no importa, pero necesitamos el discernimiento. El cuarto punto es, ¿puede un cristiano tener demonios o espíritus inmundos? Esto es algo que divide a la comunidad cristiana. La mayoría dice que no, porque tienen versículos bíblicos y algunos pocos, como su servidor, lo vamos a ver con las escrituras. En esta parte abundé en pasajes bíblicos para explicarles que sí es posible que un cristiano pueda tener o un demonio o un espíritu inmundo. Lo he visto en la realidad, no es un invento. Y la gente me dice, es que no era cristiano. No, ya era un cristiano de tiempo, era un cristiano que hablaba en lenguas. Nadie puede hablar en lenguas si no es salvo, porque el fuego del Espíritu Santo no puede venir donde no hay sangre. Ese es un principio bíblico. Entonces la gente que me debate me dice, no, lo que pasa es que no era cristiano. ¿Cómo les explico yo que no, que es gente con la que uno caminó, ¿verdad? Punto número 5. ¿Cómo podemos derrotar a los demonios y a los espíritus inmundos? Y eso lo podemos derrotar por el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Siguiente punto. ¿Qué hacer en una liberación? Les voy a dar unos consejos de lo que yo he leído. No solo lo he leído, sino esa parte la he enriquecido más con mi experiencia que en la teoría, porque es lo que a mí me ha servido. También les voy a explicar qué no hacer en una liberación. Hay cosas que no se tienen que hacer. Les voy a dar unos consejos finales y por último, vamos a ver por qué algunos líderes fallan en el trabajo de la liberación. Hermanos, la liberación es un tema que las iglesias actualmente, por lo menos en Guatemala, que es donde yo vivo, no lo quieren practicar. El otro día me pidieron ir a orar por una casa que se manifestaban los demonios en ese lugar. Era una persona de otra iglesia, para que sepan que atiendo personas de otras iglesias.
Yo siempre digo que si yo tengo el tiempo para atender a alguien es porque Dios quiere que yo lo atienda, que lo sirva. Así es que me pidieron ir a orar a una casa y nunca se me olvida que cuando llego yo me dice el hermano con su esposa, es que mi pastor se tardó en venir y cuando vino me dice, vos, ¿por qué me pedís esto? Esto ya ningún pastor lo quiere hacer, es que es muy difícil. Y de todos modos oró y no pasó nada. Gracias a Dios, cuando nosotros llegamos, oramos porque fui con el pastor Arturo, jurado, oramos, reprendimos, ungimos y nunca más volvieron a tener molestias. De hecho, esa familia se congregó después con nosotros por lo que había sucedido y no fuimos con esa intención, fuimos con la intención de bendecir a las familias. ¿Qué es la liberación de demonios y espíritus inmundos? Aquí se los anoto. Yo lo pude haber leído en un papel, pero yo se los quiero dejar todos anotados para que ustedes lo vuelvan a repasar, hermanos. Es un resumen de varios libros, es un resumen de mi experiencia personal, es un resumen de lo que le he aprendido el pastor Carlos. Así es que vamos a leer. Dice, la liberación de demonios o espíritus inmundos es la oración donde se le ordena a los demonios o espíritus inmundos que salgan de las personas. Nosotros le llamamos oración de liberación. Ese es el nombre que le damos. Por favor, lean conmigo Mateo 8 del 16 al 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, hablando del Señor Jesús, muchos endemoniados. Y con la palabra, nótenlo, con la palabra es una oración, se tiene que hablar. Eso no puede ser con el pensamiento, hermanos. No, no, no puede ser que con mis intenciones, no. Es con la palabra. Dice, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así es que ven, hermanos, esto lo practicó el Señor Jesús. Con relación a la liberación, curiosamente, yo no he visto en el Antiguo Testamento nunca que este ministerio haya fluido. Creo que todos los ministerios que el Señor Jesús echó a andar cuando estuvo en sus tiempos de humanidad y que le dio a sus discípulos y a sus apóstoles, creo que el de la liberación nunca se ve en el Antiguo Testamento, hermanos, para que vean qué cosa más importante es esto. ¿Quién puede echar fuera un demonio? ¿Lo puede echar solo el pastor Carlos Estal? ¿Lo puede echar alguien que sea un apóstol, un evangelista, un maestro, un profeta? No, hermanos. Toda persona. Se los anoté aquí. Punto uno. Todo cristiano, óigalo bien, lleno del Espíritu Santo. Por eso es importante, y yo entiendo que por eso muchas iglesias no creen en el bautismo con el Espíritu Santo, porque si no tienen el bautismo, ellos no pueden echar fuera demonios. Yo acepté al Señor en el año 85 en una iglesia evangélica preciosísima, pero tradicional, que no creía en el poder del Espíritu Santo. De hecho, cuando tuve contacto con las personas de la iglesia en la que conocí al pastor, me dijeron que eso no era de Dios, que eso era del diablo. Sí, el diablo promueve que las iglesias no crean en el bautismo en el Espíritu Santo, que no crean en el hablar en lenguas, porque al diablo le favorece que la gente no lo sepa, al diablo le favorece que la gente se quede en ignorancia. Perdón, no lo digo por ofender a nadie, pero eso le conviene al diablo porque solo un cristiano lleno, aquí les anoté, lleno del Espíritu Santo puede echar fuera a los demonios. De lo contrario, no puede, porque no es la persona, es el nombre del Señor Jesús, pero acompañado del fuego, del poder del Espíritu Santo. Sí necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo al momento de echar fuera a los demonios. Punto dos. No tiene que ser precisamente un ministro ordenado. Ay, hermanos, que por mí nunca han orado. Hermanos, yo la primera vez que oré por una persona endemoniada era una oveja de la iglesia. Yo nunca me he puesto a pensar si tengo que hacerlo porque trabajo en la iglesia, porque sirvo en la iglesia. No, se manifestó en un grupo y solo hice lo que había visto al pastor Carlos hacer. Y haciendo eso, la persona fue liberada. Entonces entendí que es el punto dos. No tiene que ser precisamente un ministro ordenado. Para esto no. Solo tiene que ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Vean lo que les anoto aquí cuando les digo que quién puede echar fuera demonios. Por favor, lean conmigo Hechos 8 del 6 al 8. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados.
Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, cualquier persona cristiana que tenga a Jesús en el corazón, llena del Espíritu Santo, puede echar fuera demonios. Si no conoce a Jesús, ni intente orar. Si no tiene el Espíritu Santo, no lo haga. ¿Se recuerdan que en el libro de los Hechos dos hombres quisieron echar fuera demonios y dijeron en el nombre de Jesús que predica Pablo? Y el demonio les contestó, sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero a ustedes no los conocemos, y se les tiraron encima y los desnudaron. Si más adelante sale la oportunidad, les contaré una experiencia de este tipo. Así es que, hermanos amados, todos ustedes, porque todos los que me están viendo sé que son creyentes, no sé si todos tienen el bautismo con el Espíritu Santo, pero si no lo tienen, ya dimos esa enseñanza hace unos meses, y si no me puede escribir, yo le puedo enviar el material y le puedo enviar la enseñanza donde explico cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Eso es todo lo que necesitamos, tener a Jesús en el corazón y haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Esto es importante que lo noten, hermanos. Aquí les voy a explicar yo cuál es la diferencia entre los demonios y los espíritus inmundos, porque no es lo mismo. Presten atención, por favor. ¿Qué es un demonio? Es un ángel caído. Los demonios son ángeles que se unieron a la rebelión de Lucifer y fueron sacados del cielo. Así es que, hermanos, los demonios eran ángeles. Cuando desobedecieron a Dios y obedecieron al diablo, ahí se convirtieron en demonios. De hecho, así fue como cambió Lucifer. Lucifer, su nombre era Luzbel, era el ángel más hermoso, más precioso. Cuando quiso ser como Dios y quiso usurpar el lugar de Dios, ahí fue donde él se convirtió en un demonio, se convirtió en un diablo. Y todos los ángeles que lo siguieron se convirtieron en lo mismo que él. ¿Saben de acuerdo a la Biblia en qué proporción los ángeles se convirtieron en demonios? La Biblia claramente en Apocalipsis dice que fue un tercio de todos los ángeles. Hermanos, un tercio es el 33%. Miren qué hermoso. Hermanos, no le tenga miedo a los demonios. Présteme atención. ¿Qué significa? Hermanos, significa que por cada demonio hay dos ángeles a nuestro favor, porque es solo un tercio. Tenemos el doble a nuestro favor. Y el Señor Jesús es más que suficiente. No necesitaríamos ángeles. Pero hermanos, si hay un demonio que nos ataca, hay dos ángeles a nuestro favor. Dice el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen. Así es que no les tengamos miedo, hermanos. Aquí les estoy diciendo, de acuerdo a Apocalipsis, fue un tercio el que se corrompió, el 33%. Sí, pero hay un 66% a nuestro favor. Es el doble, hermanos. Esos son los demonios. Ahora, ¿qué son los espíritus inmundos? Lean conmigo aquí. Espíritus, oiga bien, los espíritus inmundos son espíritus de personas impías que ya fallecieron. Cuando un cristiano muere, su cuerpo va al polvo de donde fue tomado, su alma se va para el cielo y su espíritu se va para el cielo también. Cuando una persona muere sin Cristo, que la Biblia le llama impía, cuando fallece un impío, la Biblia dice que su cuerpo va al polvo, como el del cristiano. Pero el alma, como es impío, no es salvo, el alma no se va al cielo. Desafortunadamente, el alma se va para el infierno. ¿Y el espíritu a dónde creen que se va? El espíritu siempre vuelve a Dios, quien lo dio, cristiano o no cristiano, el espíritu de la persona. Pero un espíritu de una persona que nunca aceptó a Cristo no se puede quedar en el cielo, hermanos, porque no pertenece a ese lugar, porque es un espíritu sucio, por eso se llama inmundo. Esos espíritus solo se presentan delante del Señor como que van a cumplir su presentación y vienen de vuelta a la tierra. Yo se los voy a mostrar con pasajes bíblicos. Ya saben que yo no les digo nada que no se los muestre con la Biblia en blanco y negro. Entonces, un espíritu inmundo es diferente a un demonio. Un demonio es un ángel caído. Un espíritu inmundo es el espíritu de la persona, pero impía. La persona que nunca aceptó a Cristo muere. El espíritu va al cielo solo a presentarse delante del Señor y luego viene a la tierra y aquí se queda. El otro día que explicaba eso en un estudio bíblico me dice una joven muy inteligente, quiere decir que entre más tiempo pasa, más espíritus inmundos hay. Sí, porque cada vez muere más gente que es impía, que no conoce a Jesús y esos espíritus se están volviendo. ¿Qué es un espíritu inmundo? Por ejemplo, un hombre que era adúltero y nunca se convirtió.
ese espíritu está contaminado. Ese espíritu se presenta, pero ese espíritu no se puede quedar en el cielo, hermanos lindos. Si en el cielo se quedara un espíritu inmundo, un alma sucia, entonces no sería el cielo, se convertiría en un infierno. No, hermanos, un espíritu inmundo no se puede quedar en el cielo. Solo va, se presenta delante del Señor porque Dios fue el que mandó el espíritu y luego viene de vuelta a la tierra. Yo se los explico con la Biblia. Leamos el punto 2. Toda persona cristiana o no cristiana, se me fue una letrita que me faltó, tiene cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice que cuando una persona muere, creyente o no, su cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Y la Biblia claramente dice que y su espíritu vuelve a Dios quien lo dio, cristiano o no cristiano. Pero el espíritu de una persona no creyente es un espíritu sucio o inmundo, por lo tanto no puede quedarse en el cielo en la presencia de Dios, por lo tanto es enviado de vuelta a la tierra. Aquí es. Si alguien muere en su casa, por ejemplo, eso por experiencia lo sé, si alguien muere en su casa y la persona que murió no era cristiana, el espíritu, lo más probable es que el espíritu regresa al lugar donde murió y empieza a molestar. Le digo porque hemos tenido que ir a casas a orar para reprender ese espíritu inmundo. Yo tengo experiencias de casas en las que ha fallecido alguien, pero murió sin Cristo y se quedan, lo voy a decir, entre comillas, asustando, moviendo objetos y haciendo cosas. Hay que ir a orar, reprender y ungir la casa y con eso se acaba todo. De hecho, hay una persona muy especial que me contó que en su empresa había, en la noche les botaban los recipientes donde guardaban las esencias. Y le dije, debe ser un espíritu inmundo que se quedó molestando en el lugar que ellos compraron para hacer esa planta. Interesantemente, cuando una noche que se estaban cayendo los recipientes, alguien tomó una foto con su celular, de alguna manera la cámara lo captó, era la silueta de una niña que estaba botando. Y le dije, debe ser que esa niña murió sin Cristo y se quedó su espíritu ahí. Me pidió ir a orar a la empresa, eso hace como, no sé, 5 o 6 años, ¿no? Nunca más asustaron y asustaban todas las noches. Cuando él me lo preguntó, le dije, debe ser un espíritu. Cuando me envía la fotografía y se notaba, le dije, sí, se ve que es se ve que es el contorno de una niña vestida de manera con la ropa antigua. Entonces le dije, tiene que ser algo de hace mucho tiempo. Fuimos a esa empresa, oramos, reprendimos y ungimos y se acabó. Así es que, por favor, créanme, no tengo por qué mentirles. Yo no gano nada con mentirles. No estoy ganando adeptos. Solo estoy tratando de traerles luz a su entendimiento de acuerdo a lo que dice la palabra y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver con la Biblia qué son los demonios. Isaías 14:12 dice del diablo, de Luzbel, cuando no había pecado, o Lucifer, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El Luzbel, cuando se convirtió en diablo, fue echado del cielo. Aquí dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Ese era su nombre, pero ya no es ese su nombre ahora. Ahora es Lucifer, que es diferente. Vean segunda de Pedro 2:4. Aquí les hablé de, de Lucifer y aquí le voy a hablar de los demonios. Lean conmigo, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ven que eran ángeles primero, pero pecaron. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Ven, queridos hermanos, que los ángeles pecaron. Ya les dije, en Apocalipsis dice que fue 1/3 de los ángeles que pecaron, que le creyeron a Satanás, que fueron engañados por él también. Vámonos ahora a qué son los espíritus inmundos. Eclesiastés 12:7 dice, el polvo, hablando del cuerpo, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ven, hermanos, que el polvo, el cuerpo, este es el cuerpo, siempre vuelve a la tierra, cristiano o no cristiano, a la tierra. Y el espíritu siempre vuelve a Dios, cristiano o no cristiano, cristiano o no cristiano. Pero el espíritu de los no cristianos
tiene que volver a la tierra, así como los ángeles, también ese espíritu se viene para la tierra. Ahora se lo compruebo, véalo con sus ojitos. Primera de Corintios, perdón, Primera de Reyes 22, 20, 22. Eso es Reina Valera 60. Vaya a comprobarlo con su Biblia, por favor. Dice, y Jehová dijo, está en el cielo el Señor, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Recuerdan que Acab era un rey judío, pero era un rey malo, estaba casado con Jezabel y hacía atrocidades, maldades, adoraba ídolos, adoraba dioses paganos. Entonces el Señor está preguntando, noten, en el 20 dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra forma. ¿El Señor con quién está hablando en el cielo? Porque está hablando con alguien y Jehová dijo, está hablando con los espíritus, puede estar hablando con los ángeles que están ahí. Entonces vea lo que dice en el 21, préstele atención. Y salió una persona, y salió un bebé, y salió un profeta, un apóstol, no, y salió un espíritu, y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ese era un espíritu que acababa de llegar al cielo, porque había muerto la persona impía. Este es un espíritu de mentira porque la persona aquí en la tierra decía muchas mentiras, entonces tenía su espíritu contaminado con la mentira, era un espíritu de mentira. Por eso ustedes ven que cuando oramos se habla de espíritu de tristeza. No se dice demonio de tristeza, no, espíritu de tristeza, espíritu de amargura, espíritu de alcoholismo, espíritu de drogadicción, espíritu de adulterio, espíritu de pornografía, porque son los espíritus de las personas que murieron sin Cristo y practicaban esos pecados. Ven que dicen espíritu de muerte. Era una persona que todo el tiempo estaba considerando el suicidio y el suicidio y el suicidio. Eso es un espíritu de muerte. Esa es la diferencia entre demonios y espíritus. Los espíritus son los espíritus de las personas que murieron sin Cristo. Esos espíritus quedaron contaminados. Y esos espíritus van a hacer lo que la persona hacía aquí en la tierra cuando estaba viva. Si tomaba mucho licor, es un espíritu de alcoholismo. Si fumaba mucho, era un espíritu de tabaquismo. Si veía pornografía, es un espíritu de pornografía y así sucesivamente. Ven aquí, hermanos, en Primera Reyes 22, 20 dice, ese espíritu llegó y dijo, yo seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas y si leen la Biblia, así fue y así lo cumplió en el primer libro de Reyes, capítulo 22. Espero que me crean, como les digo, no tengo intención. Esta diapositiva no está en su presentación, hermanos, porque una hermana preciosa me escribió a última hora y me pareció bien. Me dijo, ¿qué pasa con los espíritus de los bebés que mueren? Y yo dije, buena pregunta, aunque no está en la presentación, tomen nota porque les puede servir. ¿Qué pasa con los bebés? ¿Cómo se salvan los bebés? Hermanos amados, un bebé, todos nos tenemos que salvar haciendo una elección por Jesucristo. Pero ¿qué elección puede hacer un bebé si todavía no tiene la conciencia desarrollada? Entonces un bebé se salva si uno de sus dos papás es cristiano. Si un bebé muere y ni su papá ni su mamá era cristiano, desafortunadamente, sé que suena fuerte, pero es así, desafortunadamente es un alma que tendrá que ir al infierno porque ninguno de sus papás era cristiano. Pero si un bebecito muere sin poder elegir por Cristo, pero su mamá era cristiana o su papá era cristiano, lea lo que dice la Biblia, Primera de Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo, mírenlo, un marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, es santificada en el marido. Pero noten esto, pues de otra manera vuestros hijos serían, ¿qué dice? Mire, inmundos. Es Reina Valera 60. Por favor, confírmelo. Aquí lo que está diciendo es que un hijo que no puede elegir por Cristo se santifica con uno de los padres que sea cristiano. De nuevo se lo leo completo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos.
mientras que ahora dice, son santos. Sí, porque la carta de Corintios está escrita por el apóstol Pablo a una iglesia. La iglesia que la está recibiendo son cristianos. Entonces dice, aunque tu esposo no sea cristiano, tu bebé es santo, dice, ya no es inmundo, porque tú, así es como funciona, hermanos. Entonces, les anoté esta es la única cita que no está en la presentación, que la anoté a última hora. Esta es la pregunta del millón, hermanos. ¿Un cristiano puede tener demonios o espíritus? Me cansaría y ustedes se aburrirían de escucharme de los testimonios, de testimonios, de testimonios, de testimonios. Vamos a ver 5 aspectos con relación a que si un cristiano puede tener demonios o no, y ustedes saquen sus conclusiones. Lean la Biblia, sean como los de Berea, vayan a comprobar si lo que yo les estoy diciendo es correcto o yo les estoy mintiendo. Lean, por favor. Vamos a ver en el punto 1 algo que se llama el pan de la liberación. Número 2, somos el templo del Espíritu Santo. Número 3, a los discípulos, a los 12 discípulos, probablemente el Señor los liberó antes. Pedro es reprendido y le dicen Satanás, y no puede ser que sea Satanás, es que en ese momento fue inspirado. Y 5, algunos cristianos dicen, apostatarán de la influencia, por la influencia de demonios. Veamos la primera. Aquí abundé porque necesito que lo vea, necesito que lo compruebe con la Biblia. Sí, hermanos, desafortunadamente un cristiano sí puede llegar a tener. Por cierto, que hermanos, el espíritu de Dios está en la persona, pero eso es como, les voy a decir así para explicarlo de una mejor manera. Eso es como que un ladrón entra a su casa. El día que usted se fue a hacer un mandado, el ladrón entró a su casa. Le pregunto, ¿el ladrón es dueño de su casa? No, no es el dueño de su casa. Pero el ladrón, mientras esté en su casa, él tiene autoridad, porque él puede sacar lo que él quiera y robárselo y llevárselo. Es más, él puede poner doble llave y no lo deja entrar a usted, que es el dueño. Entonces, el ladrón nunca es el dueño de la casa. Así, una persona cristiana que tenga un espíritu inmundo o un demonio no es propiedad del diablo, sigue siendo propiedad de Dios. Cristo lo compró en la cruz del Calvario, pero mientras esté adentro tiene el control. Pongámoslo como un carro. Usted es el dueño de su vehículo, lo dejó estacionado y cuando llegó se lo robaron. Un ladrón se llevó su carro. Ese carro no le pertenece al ladrón, es suyo. Pero mientras el ladrón esté ahí, lo puede manejar y lo puede llevar, lo puede conducir, oiga bien, conducir a donde él quiera, porque en ese momento está tomando el control del carro, pero no es su dueño, para que lo entienda, porque mucha gente dice, no, ¿cómo va a ser que el diablo se volvió el dueño de la persona que era cristiana? No, es que no es el dueño, solo tomó el control. Y sí puedo decirle que los cristianos endemoniados están bajo el control de un espíritu inmundo, de un demonio. Hacen lo que ellos no quieren. Pero léalo con la Biblia. El primer punto es el pan de la liberación. Lea conmigo Mateo 15, 22, 28. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús le respondió, perdón, no le respondió, lo dije mal, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante el Señor, ante él, diciendo, Señor, socórreme. Mire lo hermoso. Respondió, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. Le pregunto, ¿qué le está pidiendo ella? ¿Pan físico? ¿Un baguette? ¿Un pan sándwich? No, le está pidiendo que le libere a su hija. Y Dios a eso le llama el pan de la liberación de los hijos. Nótelo, ¿con qué está relacionado? No le está pidiendo ofrenda, no le está pidiendo que la sane, no, 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 que la libere de un demonio. Y Jesús dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada, dice, mire, fue sanada, pero está hablando de la liberación de un demonio, no nos olvidemos, fue sanada desde aquella hora. Hermanos amados, a la liberación se le puede llamar el pan de los hijos, es para los hijos la liberación, es para los hijos. Esta mujer no era judía, entonces no le tocaba el pan de los hijos.
A los judíos sí les toca el pan. Usted y yo somos el Israel espiritual, somos los judíos espirituales. Nosotros somos hijos. Para nosotros es el pan de la liberación. Como le dije, el enemigo es el diablo, es el más interesado en que los mismos cristianos no crean que pueden tener espíritus o demonios. ¿Por qué? Porque nunca van a pedir liberación y siempre se los van a quedar adentro. El otro día un pastor pentecostal habló con un pastor que no es pentecostal y le dice, oiga, el pastor pentecostal dice al no pentecostal, ¿y ustedes no echan fuera los demonios? No le dice, porque los cristianos no podemos tener ni demonios ni espíritus inmundos. Y el pastor pentecostal le dice, o sea que se los dejan adentro. Eso es lo que pasa cuando no hay liberación, se los dejan adentro. Así es que punto uno. Punto dos, esto me encantó cuando lo escuché la primera vez con el hermano Frank Marzulo. Y estamos acostumbrados en la iglesia a estudiar el tabernáculo de Moisés. Hermanos, el tabernáculo tenía tres lugares. Está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo podemos ver bien. Aquí está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Por si nunca lo había visto, usted es el templo del Espíritu Santo como yo. Y así como el tabernáculo tenía tres lugares, usted tiene tres lugares. Usted tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Quiero que lo sepa desde ya. Cuando Jesús viene a morar en su ser trino o triuno, ¿a dónde viene a morar el Señor Jesús? ¿Viene a morar al cuerpo o viene a morar al alma o viene a morar al espíritu? Les recuerdo que en el Antiguo Testamento la presencia del Señor, ¿dónde descendía? Le pregunto, ¿descendía en el atrio? ¿Descendía en el lugar santo o descendía en el lugar santísimo? ¿Dónde descendía la presencia del Señor? Hermanos amados, la presencia del Señor descendía aquí, en el lugar santísimo. Ahí descendía la presencia del Señor una vez al año. Y el lugar santísimo es figura de nuestro espíritu. El lugar santo es figura del alma y el atrio es figura del cuerpo. Cuando Jesús viene a morar a nosotros, hermanos amados, Él viene a morar a nuestro espíritu, no viene a morar al cuerpo, no viene a morar a nuestra alma, viene a morar a nuestro espíritu. Solo el espíritu lo puede recibir. Por eso, hermanos, ahí es donde cuando Dios Jesús viene a nuestro espíritu, ahí es donde nos santifica a nosotros. Si una persona nunca recibió a Jesús, su espíritu nunca se santificó porque nunca lo recibió. Quiero que por favor esto se le quede claro. La presencia del Señor en el Antiguo Testamento venía al lugar santísimo. A nosotros viene al espíritu, no viene al alma ni viene al cuerpo. Que se le quede esto por lo que viene. El Señor Jesús limpió el atrio del templo y el atrio es el cuerpo. De nuevo, no limpió el lugar santo ni limpió el lugar santísimo. Quiere que le diga dónde radican los demonios. Los demonios vienen a morar al cuerpo de la persona. No vienen al alma y no vienen al espíritu. Eso lo sé por la Biblia, pero hace muchos años en oración estaba haciendo la oración de liberación por un joven y él me dijo a mí cuántos espíritus tenía y tenía 10 espíritus y me decía en qué parte del cuerpo los tenía. Interesantemente, cuando yo empecé a orar por uno, me decía, lo tengo en el pie derecho, lo tengo por la rodilla, lo tengo en el estómago, lo tengo en el pecho, lo tengo en la garganta y salía. Eso es increíble. Nunca más me ha pasado más que con una sola persona, pero yo ahí pude comprobar, aunque no necesitaba yo comprobar nada, la Biblia dice que los espíritus inmundos o los demonios pueden venir al cuerpo. No vienen al alma, no vienen al espíritu. Ahora se los compruebo. Leamos Juan 2 del 13 al 21. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo, liberó, mire, echó fuera del templo, usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, y echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué templo estaba hablando? Estaba hablando del templo de su propio cuerpo, porque él estuvo muerto 3 días y 3 noches y estuvo en el infierno. Esa es una enseñanza preciosísima, hermanos, que nos compartió nuestro queridísimo pastor Pedro Peña el viernes de Semana Santa, que bajó a ser el Señor Jesús al infierno.
Y ahí estuvo 3 días y 3 noches, hermanos, liberando. Hizo una obra preciosísima. Pero notan, dijo él, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y en 3 días levantó su cuerpo, lo resucitó. Así es que está hablando, hermanos, del cuerpo. Noten en el 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Nunca entendieron, siempre pensaron que se refería a lo físico. Pero ¿de dónde echó fuera el Señor Jesús a los ladrones y a los cambistas? Del atrio. Ya les dije, ¿qué es el atrio para nosotros? Se lo borro todo para no confundir. Hermanos amados, ¿qué es el atrio para nosotros? Hermanos, es el cuerpo. Así de simple. El Señor Jesús viene a morar a nuestro espíritu y los demonios o espíritus inmundos viven en el cuerpo. Por eso cuando dicen qué comunión tiene la luz con las tinieblas, es que no tienen ninguna, porque no están exactamente en el mismo lugar. Están en la misma persona, pero no en el mismo lugar. ¿Lo notan bien? Pasemos al punto número 3. A los 12 discípulos dice, probablemente los liberó antes. Leamos Mateo 10 del 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Noten el 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Mire que lo dice claro. Y note, de gracia recibisteis, quiere decir que ellos recibieron todo eso, fueron limpiados, resucitados y echaron fuera demonios. Por eso les dije, lo más probable es que ellos fueron liberados, porque aquí dice, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Punto 4, porque tengo que avanzar. Pedro es reprendido por el Señor y le llama Satanás. Mateo 16, 16, 17. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso, hermanos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, sacó 100 puntos. Lea en Mateo 16, 22, 23. Acaba de pasar Mateo 16, 16, 17. En el 22, entonces Pedro tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, santo querubín. No, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No le está hablando a Pedro, le está hablando a eso que está inspirando a Pedro. De alguna manera, Pedro abrió su corazón para dar un consejo que no está inspirado en Dios, en su palabra. Lo está inspirando el diablo. El diablo no quería que fuera a la cruz porque sabía que ahí iba a ser vencido. Por eso usó a Pedro. Vamos en el 5. Algunos cristianos, dice, apostatarán por influencia de demonios. ¿Cómo los va a influenciar? Estando adentro. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, está con mayúscula, es el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Apostatar es que le dan la espalda al Señor, que retroceden, que se van de nuevo al mundo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, ¿ven? Espíritus inmundos y a doctrina de demonios, los dos, demonios y espíritus inmundos. Hermanos, tienen que ser influenciados, si no, ¿cómo los van a escuchar? Tienen que ser porque están adentro. Esa es la manera. Este es el pasaje, se los anoté porque este es el pasaje que todos los que no creen en que un cristiano sea, puede ser, tener un espíritu, un demonio, me sacan este pasaje y yo necesito explicárselo con permiso. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La palabra yugo ahí son instrucciones. Porque qué compañerismo, compañero viene de compartir el pan, entonces dice comer juntos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y aquí viene. Y qué comunión, sociedad. Qué comunión, la luz con las tinieblas. Mire, es sociedad. No, no hay ninguna sociedad entre luz y las tinieblas.
¿Acaso que hay sociedad entre los demonios y Jesús? Pues no, no. Entonces no se refería a eso. Ven, lo que pasa es que no entendemos el idioma original. Yo se lo saqué del griego, que es el Nuevo Testamento. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces ahí es donde dicen, si Jesús está adentro, ¿cómo puede venir un demonio? ¿Cómo puede venir un espíritu? ¿Qué comunión? No, es que la palabra comunión es sociedad. No, pueden estar adentro, en el mismo ser, como ya se los expliqué, el Señor Jesús en el espíritu y los demonios en el cuerpo, y no tienen sociedad. No, están en el mismo lugar, pero no tienen sociedad. Vean esto, por favor. Esto es bien importante. Sin embargo, también está este pasaje que nos muestra claramente que Dios habló con Satanás en un mismo lugar. Para la gente que dice, un cristiano no puede tener demonios porque no pueden estar juntos. Ah, no pueden estar juntos. Mejor leamos la Biblia, hermanos, por favor. A veces solo repetimos lo que la demás gente dijo y nunca lo vemos en la Biblia. Yo por eso les abundo con versículos bíblicos. Yo no los quiero convencer con mis palabras porque yo no soy nadie. No vale nada lo que yo digo. Lo que vale es la palabra del Señor. Entonces hay gente que solo repite lo que escucha, que no pueden estar juntos. Entonces, ¿a dónde se fue Dios si Dios es omnipresente? Dios, en el lugar donde está el diablo tiene que estar Dios, ¿o no? Si yo fuera al cielo, ahí estás tú, dijo el salmista. Y si fuera al infierno, ahí estás tú. Pues sí, porque Dios es omnipresente, hermanos queridos. Es una insensatez decir que Dios no puede estar donde está el diablo. Ah, como que Dios le tiene miedo al diablo. No, Dios es omnipresente. Pero aquí les voy a dar un pasaje donde no está hablando de su omnipresencia, está hablando de su presencia y hablaron cara a cara. Lea conmigo Job 1:6-7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. ¿Por qué se le dice a Satanás hijo de Dios? Porque hijo de Dios son los seres a los que Dios hizo con su mano. Por eso a Adán se le llamaba hijo de Dios, Dios lo hizo con su mano. Y a todos los seres que Dios hizo con su mano se les llama hijos de Dios. Y los ángeles no nacen por reproducción sexual, nacen porque Dios los hizo con su mano. Entonces también se les llama hijos de Dios. No hay contradicción en eso tampoco. Entonces dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, le mandó un WhatsApp porque no podía estar enfrente de él. Le habló por teléfono porque no podía estar enfrente de él. Les pregunto, hermanos, razonemos. Es que de verdad, yo cuando me dicen no pueden estar juntos, digo, Dios mío, no han leído su Biblia. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y dijo Jehová a Satanás, le habló frente a frente, cara a cara. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás, le dijo, vienes. No, ¿en dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás? No, ¿de dónde vienes? Están hablando cerca. Respondiendo Satanás, le contestó. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Segunda vez, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo tercera vez Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes tú en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante, ya ve, de delante, estaban frente a frente, cara a cara. Y en el otro pasaje vuelve a regresar y vuelven a platicar. Hermanos, leamos la Biblia antes de dar una opinión, por favor. Si alguien más que no son ustedes, si me ven en YouTube, con todo respeto le digo, lea la Biblia, por favor. No diga cosas que no ha leído en la Biblia, no solo lo repita porque alguien más lo dijo. Aquí vemos que Dios estaba hablando con el diablo. Sí pueden hablar, sí pueden estar en el mismo lugar. Aquí lo comprobamos. Y hay muchos más pasajes que por tiempo no se los digo. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo podemos derrotar a los demonios? En el nombre de Jesús. Número uno, amados hermanos, por el poder del Espíritu Santo. Número dos, con las Escrituras. Número tres, por la sangre del Cordero. Número cuatro, por la palabra de nuestro testimonio. Número cinco, por la redención de nuestras vidas. Número seis, por llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Número siete, la autoridad que nos ha sido dada en Cristo. Número 8, por medio de la acción de gracias y la alabanza. A mucha gente se le manifiestan los demonios o espíritus inmundos en medio de la alabanza en la iglesia. Número 9, por medio de la guerra espiritual. Y número 10, por medio de atar y desatar. Eso es bíblico, hermanos. Pero no para que andemos atando carros o casas, no, hermanos.
es a los espíritus y a los demonios. Vayamos a lo primero. Déjeme ver, todavía tengo un poco de tiempo. Número uno, por el poder del Espíritu Santo. Leamos, yo les tengo las citas bíblicas. Leamos Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. El poder, ya le dije esa palabra, es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita, explosión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ven, hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso les dije, ¿quién puede orar por liberación? Todo cristiano lleno del Espíritu Santo. Número dos, con la Biblia, hermanos, con la Biblia. Escrito está, escrito está. Lucas 4:4, 8 y 12. Cuando el diablo tentó al Señor Jesús en el desierto antes de empezar su ministerio, el Señor Jesús lo venció con la palabra. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, hermanos. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Ven? Es importantísimo. En el versículo 4 dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera vez que lo dijo. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No, capítulo 12, versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ven, hermanos, la palabra de Dios es una espada para atacar. No solo nos tenemos que defender, no, tenemos que atacar al diablo con la palabra. Recitemos la palabra. Yo muchas veces recito la palabra y le digo a Satanás cuando estamos orando, Satanás, tú eres un enemigo vencido. Ahora tienes un tiempo para atacar y estorbar, pero tú eres un enemigo vencido. Cristo te venció en la cruz del Calvario y el lago de fuego será tu morada eterna. Es la palabra de Dios, yo se lo recuerdo. Alguien dijo, si el diablo le recuerda su pasado, usted recuérdele su futuro. ¿Y cuál es el futuro del diablo? El lago de fuego. Por cierto, hermanos, aquí olvidé decirle algo aquí. Hermanos amados, cuando el diablo nos ataque, sepan que primero pidió permiso. El diablo no nos puede atacar sin permiso. En Job pidió permiso, que se le quede. Y si Jesús, si Dios le da permiso al diablo de que lo ataque, es porque el Señor está tratando algo especial con usted y lo quiere fortalecer. El Señor lo quiere hacer un guerrero de oración. No tenga miedo cuando el diablo lo ataque. Ya le dije, el diablo es un ser vencido. El lago de fuego será su morada eterna. Si el diablo lo ataca, antes le pidió permiso al Señor Jesús. El Señor le dio permiso porque a usted le dio las herramientas para poder luchar en contra del diablo. Le dio su sangre, le dio su nombre, le dio su Santo Espíritu, le dio su palabra y todo lo demás que vamos a ver. Así es que no tenga temor cuando el enemigo lo ataque. Vamos entonces, en escrito está, número 3, por la sangre del Cordero, por la palabra de nuestro testimonio y por la rendición total de nuestras vidas. Todo eso lo vamos a ver en Apocalipsis 12 del 10 al 11. Lean conmigo, por favor. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Hermanos, aprovecho para decirle, la palabra diablo en el idioma original significa acusador. El diablo nos acusa, sí, tú tuviste la culpa, lo hiciste mal. Hermanos, cuando el diablo me acusa, yo le digo, gracias por recordarme que yo tengo que arrepentirme. Eres una buena secretaria, me hiciste un buen recordatorio. Ahorita mismo me arrepiento. Señor, yo tuve la culpa. El diablo tiene razón. Yo tuve la culpa y te pido perdón y clamo tu sangre. Después de eso ya no acepto ninguna acusación del diablo. Yo ya me arrepentí. Yo ya le pedí perdón al Señor. No tiene por qué estarme acusando el diablo. Cada vez que el diablo lo acuse de algo, si usted ya se arrepintió, no se sienta mal ni se sienta acusado. Usted ya se arrepintió. La sangre de Cristo ya lo cubrió. El Señor Jesús ya lo perdonó. El diablo lo sigue martillando con lo mismo para causarle confusión, para desanimarlo. No, acuérdese, el diablo es acusador. Acusa y acusa. Usted ore y vaya al Señor. Y si usted no se ha arrepentido de algo, arrepiéntase. Qué bueno que se lo recordó el diablo. Qué buen recordatorio. Qué buena secretaria que le está recordando lo que no había hecho. Vaya y ore y arrepiéntase. Y eso es todo, pero ya no se vuelva a culpar. Nótelo.
Dice, y ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Le voy a contar otra cosa. Muchas veces el diablo a mí me habla. No se asuste, nos habla a todos. Generalmente me habla en la iglesia. Tiene rato de no hacerlo y no lo hace todos los domingos, pero eventualmente un domingo escucho una vocecita que me dice, te ves ridículo danzando. La gente que está atrás piensa que tú estás loco. Y yo le digo, gracias por el recordatorio. Quiere decir que todavía lo puedo hacer mejor, puedo saltar más alto y puedo gritar más fuerte. Y se calla el diablo porque no hice lo que él quería. Él quería que yo me callara, él quería que yo me sentara, pero como cada vez que él me habla yo no le digo, entonces se ha callado. Tengo ratos de no escucharlo, por eso me lo decía en la alabanza, te ves ridículo, te ves como un tonto. La gente va a pensar mal de ti. ¿Qué me importa, diablo? Gracias. Sé que lo puedo hacer mejor y salto más o grito más o canto mejor con tal de llevarle la contraria. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Noten en el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Note, y ellos le han vencido por medio de, número uno, la sangre del cordero. Eche mano de la sangre, clame la sangre sobre los espíritus, así como le hicimos al principio, clame la sangre del Señor Jesús sobre Satanás. Dos, la palabra del testimonio. O sea, tiene que tener un buen testimonio usted también, si no el diablo le va a decir las cosas pecaminosas que hizo en medio de una liberación. Yo estuve en una donde el espíritu inmundo le dijo a la persona que estaba ayudándome a mí, en un momento que yo me salí, me contaron que le dijo, sí, me querés sacar de este cuerpo después de lo que hiciste anoche, que te dé vergüenza. El hermano se apartó, ya no dijo nada, hermano. Y ahí digo yo, como los del libro de los Hechos, lo desnudó, no físicamente, lo desnudó en él, lo avergonzó, porque él fue a orar, claro, yo lo llamé, pero él no estaba a cuentas con el Señor y quiso reprender en un momento que yo salí a hacer algo que necesitaba. ¿Y qué? Si el demonio le dijo, después de lo que hiciste anoche, me vas a sacar, tenemos que tener buen testimonio. Y número tres, hermanos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Cuando esté orando, hermanos, usted está en las manos del Señor y no tenga temor de que el diablo lo va a matar, el diablo no lo puede matar. La Biblia dice, temed al que puede matar el alma y el diablo no lo puede matar, no lo puede tocar, el diablo no lo puede matar, hermano. Así es que ven por la sangre del cordero, la palabra de nuestro testimonio y por la rendición total. Seis, dice, por llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Tenemos que tener nuestra mente limpia también, hermanos. Según de Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, dice, estamos en este cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, nótelo, armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No puede estarle dando usted con su pensamiento rienda suelta a la lujuria, rienda suelta a la lascivia. No, no, porque estaría sucio. Eso no lo va a respaldar al momento de ir a hacer una liberación. Siete, por la autoridad que nos ha sido dada por Cristo. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hermanos, ¿quién de ustedes ha pisado o machucado una serpiente o un escorpión? Yo nunca en la vida, hermano. No, no se refiere a eso. Los serpientes y las escorpiones hablan de demonios y de espíritus inmundos. Serpientes y escorpiones, y podemos hollarlos con los pies. Por eso es que si nos han visto alguna vez orando por oración de liberación, estamos zapateando, porque estamos hollando, pisando, machucando serpientes y escorpiones. Esos son espíritus o demonios. De nuevo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Ven? El diablo, los demonios, y nada os dañará. 8. Por medio de la acción de gracias y la alabanza. Antes de orar, antes de orar por liberación, levanten el nombre del Señor. La Biblia dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. La Biblia dice entrar por sus puertas con acciones de gracias
Eso es lo que hacemos, dale gracias y bendecimos para que la presencia del Señor se manifieste. No es usted el que libera, no soy yo, es el Señor Jesús con su nombre, su sangre, su Santo Espíritu, su palabra, pero tenemos que clamar su presencia. Primera de Tesalonicenses 5:18 es un versículo que le recomiendo aprenderse de memoria. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Empiece alabando, bendiciendo al Señor antes de orar por liberación. Josué 6:5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Eso es por medio de la alabanza, hermanos. Así es que démosle alabanzas al Señor, bendigamos su nombre, cantemos, démosle gloria, honra. Así es como desciende la presencia del Señor. Y Joel 2:21 dice, alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. Hermanos, el Señor es el que hace la liberación, no somos nosotros. 9. Por medio de la guerra espiritual. Sí tenemos que batallar, hermano. Ahí es donde tenemos que ser violentos. Dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, note del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí debemos hacer batalla espiritual. Aquí dice, porque no tenemos lucha, batalla contra sangre y carne. No, no son con las personas, no se enoje con las personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Debemos hacer batalla espiritual. Ahí es donde tenemos que ser violentos, hermanos, y ordenarle a los espíritus, no pedirles, por favor, ay, porfa, ¿podría salir de este cuerpo? No, hermanos, en el nombre de Jesús, yo te ordeno que salgas de este cuerpo ahora, te ato en el nombre de Jesús. Hablamos con voz de autoridad porque es una guerra espiritual. 10, hermanos, dice, no, algo pasó, perdón, déjeme ver. Por medio de atar y desatar. Esa es una oración para realizar la liberación. Atamos al hombre fuerte que se mueve en las personas. Si es un espíritu de tristeza, un espíritu de depresión, decimos ato en el nombre de Jesús todo espíritu de tristeza y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Eso es atar y desatar. Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sí, esta es la oración para atar y desatar, hermanos, pero estamos atando espíritus, estamos atando demonios, atamos al hombre fuerte. Hay otro pasaje que dice, ¿cómo vamos a poder liberar si no atamos primero al hombre fuerte? No, tenemos que atar primero al hombre fuerte y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ahora les voy a dar 14 pasos para realizar una liberación y les puse no necesariamente todos los pasos y no necesariamente en ese orden. Se los leo. Uno, no es importante hablar con los demonios o los espíritus inmundos. Si hay necesidad de hablar, será con la persona que está siendo liberada para darle instrucciones. Hermanos, yo muchas veces, y lo aprendí el pastor Carlos, he tenido que hablar, pero con la persona. Yo en ese momento le digo, si digamos que la persona se llama Julio, le digo, Julio, a ti te estoy hablando. No estoy hablando ni con ningún espíritu ni con ningún demonio. Julio, a ti te estoy hablando. Necesito que tú colabores, Julio. Necesito que tú me ayudes también, Julio. ¿Por qué? Porque hay muchas veces, si se le manifestó el demonio, yo le pido a la persona que primero reciba a Jesús en el corazón, porque una vez adentro es mucho más fácil la liberación. Hay momentos donde yo tengo que hablar, pero no con los demonios ni con los espíritus. Yo hablo con la persona, aunque algunas veces los demonios a mí me han hablado y me dan información que me sirve. Una vez me dijo un demonio, yo llevaba la mano con aceite ungido para ponerlo, pero yo le di la espalda a la persona endemoniada porque enfrente estaba el frasco, no me vio lo que me puse. Y cuando se voltea me dice una mujer hablando como hombre, no me vayas a tocar con eso. Yo dije, qué bueno que me lo estás diciendo, porque ya sé que hay poder. Y cuando yo toqué a esa mujer, la mujer gritaba, ah, me quemo, me quemo. Sí, es aceite, pero aceite ungido con el nombre del Señor Jesús. Dos, pida a Dios que le guíe, que le muestre contra qué orar o romper. Yo antes de orar, lo primero que le digo, Señor, dame discernimiento. ¿Contra qué espíritu inmundo me voy a enfrentar o contra qué demonio?
Es más fácil si yo lo puedo saber. 3. Al momento de reprender, puede pedirle a la persona que expulse aire. Eso no siempre lo hago yo, pero una vez que alguien estaba como que no podía y como que el espíritu se había quedado, y cuando la persona, eso lo vi yo, y cuando la persona le dio instrucción, expulsa aire, en ese momento expulsó el aire y no solo el aire, hermano, salió materia amarilla maloliente, salió todo y fue liberado. Entonces, algunas veces, no lo digo que lo hagan siempre, algunas veces, si ve como que no se quiere ir, se está agarrando, que termine de hacer esa expulsión. Los espíritus son aire, hermanos. Neuma, de ahí viene la palabra neumático, aire. Entonces sí podemos pedirle. 4. Cuando reprenda cualquier espíritu, hágalo en el nombre de Jesús. Tiene que ser en el nombre de Jesús. No digan en el nombre de Jehová, no digan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No, en el nombre de Jesús. Es Jesús el nombre que tiene toda autoridad. Es Jesús el nombre que está sobre todo nombre. Claro, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya hemos hablado, son atributos, pero no es el nombre. Tiene que ser en el nombre de Jesús. 5. Clame la sangre del Señor Jesús sobre los demonios, así como oramos. Satanás, la sangre de Cristo contra ti. Demonio de tristeza, perdón, espíritu de tristeza, la sangre de Cristo contra ti. Espíritu de lujuria, la sangre de Cristo contra ti. Eso es clamar la sangre de Jesús sobre los espíritus o sobre los demonios. Aquí viene algo importante. Dice, guíe a la persona ministrada a que reciba a Jesús en su corazón. Es lo que le digo, es lo primero cuando la persona todavía está consciente. 2. Induzca a la persona en liberación a perdonar a otros. Yo les quiero decir, hermanos, yo le diría que el 60% o un poco más de las personas endemoniadas se endemoniaron por falta de perdón. Lo primero que tengo que hacer es ministrar el perdón que ellos tienen que darle a las personas que tienen odio, resentimiento. La mayoría de las veces, cuando una liberación tarda mucho, tengo que preguntarle a la persona, ¿hay alguien? Yo no le pregunto, ¿usted tiene falta de perdón? Todos decimos no. No, yo pregunto diferente. ¿Hay alguien que le haya ofendido mucho? Sí. ¿Y ya lo perdonó? No, no quiero, no puedo, no puedo, no quiero. Y empiezo a ministrar, le digo, no, tiene que perdonar. Porque hermanos, la falta de perdón es una embajada en nosotros donde se arraigan los espíritus y los demonios. No podemos recibir de Dios algo que nosotros no le damos. ¿Se recuerdan cuando hablamos del perdón? Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Entonces, eso es importante. Número 1, que reciban a Jesús. Número 2, que perdonen. 3, eche fuera la duda, la incredulidad o el escepticismo. Sí, eso puede pasar con la gente, es un espíritu. Ah, yo no creo en eso, ya están hablando diferente. Dice, rompa con el ocultismo. Pregúntele si ha participado en algo o pídale al Señor que el Señor le dé el discernimiento. 5, quebrante el poder de las maldiciones heredadas. Eso es algo que yo practico siempre que estamos orando, rompemos con maldiciones de las que se heredan hasta la tercera y cuarta generación. 6, rompa con toda enfermedad física o hereditaria. 7, eche fuera el miedo y las fobias, porque eso pasa muchas veces. 8, rompa con toda atadura de lujuria y pecados sexuales. 9, rompa con toda ligadura del alma. Si alguien cometió el pecado de fornicación, se hicieron uno solo. Si alguien cometió el pecado de adulterio, se hicieron uno solo. Hay que romper con las ataduras y las ligaduras del alma. 10 dice, eche fuera todo espíritu de soledad, depresión, desesperanza, suicidio, autocompasión. Y esto, hermanos, que el Señor les dé el discernimiento. Esto pudo ser un espíritu que entró durante la concepción, se lo digo por experiencia, o durante la gestación, o durante el parto, o en la niñez, o en la edad adulta. Yo he contado un testimonio, hoy no lo voy a decir por razones de tiempo. Yo estaba luchando contra un enojo y cuando oré después de año y medio, que siempre yo no sé por qué me tardé tanto en notar que yo tenía ese enojo y que ya no era normal, y cuando yo fui a orar, el Señor habló a mi corazón y me dijo, arrepiéntete por el pecado, tal pecado que se cometió en el momento de tu concepción. Y solo fue orar, clamar la sangre de Jesús y ese enojo se fue de mí.
Y soy un cristiano desde hace mucho tiempo, hermanos. Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿en qué momento entró en la concepción, en la gestación, en el parto, en la niñez, en la edad adulta? Solo para entender y poder orar con más entendimiento. Eche fuera espíritus de anticristo o autojustificación. Está orando por él y dice, mire, yo consulté unos brujos, pero yo lo hice por ignorancia. No importa, arrepiéntase. Pero yo no lo hice por maldad. No importa, arrepiéntase. Pero yo no soy mala. No le dije eso, arrepiéntase. Es que y yo le digo, ya no me diga nada, solo diga perdón. Eso es todo lo que tiene que decir. Y dijo perdón y se fue el espíritu. Entonces muchas veces se van a estar justificando. No, solo que ya, eche fuera un espíritu de anticristo o autojustificación. Reprenda enfermedades mentales. Hay una demencia, hermanos, que es una demencia por la edad, lo sé, la demencia senil, pero hay una demencia por falta de perdón y eso es un espíritu y eso también tenemos que reprenderlo. 13. Eche fuera espíritus de blasfemia. Quiero decirle, hermanos amados, las personas que dicen malas palabras, qué pena, tienen un espíritu de blasfemia, aunque no lo sepan o no lo crean. Es un espíritu de blasfemia. Las personas que todavía dicen malas palabras y son cristianas tienen un espíritu. Que alguien ore por ustedes o ustedes mismos oren y reprendan ese espíritu de blasfemia. Eso es las malas palabras. Y 14, eche fuera espíritu de adicciones. Muchas veces son adicciones. Eso no lo mencioné en el tema del tema de la semana pasada, la porno, no lo mencioné, pero muchas veces es de orar y de reprender esos espíritus también. Déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Hermanos, ¿qué hacer en una liberación? Esto es, ¿qué hacer? Inciso A, debemos prepararnos, preparar es con anticipación para el ministerio. Nosotros mismos tenemos que estar libres, hermanos. No podemos ir a orar por liberación a alguien si nosotros estamos con algún obstáculo también. Dos, dice, sea bautizado en el Espíritu Santo. Si usted no habla en lenguas, todavía no es bautizado. Escríbame, le mando el material y le mando la enseñanza. Tiene que recibir el bautismo en el Espíritu Santo si usted quiere fluir en este ministerio. Tres, fluya en las demostraciones y en los dones del Espíritu Santo. Eso tiene que ver con la alabanza, las demostraciones del Espíritu. También tengo material de esto. Cuatro, pídale al Espíritu Santo que le dé una actitud de siervo de humildad. Uno no llega altivo, hermano, porque así no vencemos al diablo. Estamos al mismo nivel que el diablo. La manera de vencer al diablo es con humildad, porque él no sabe nada de humildad. El diablo solo sabe de estar arriba, pero no sabe nada de estar abajo. Entonces tenemos que tener un espíritu de humildad. Humildad, Señor, espero tu guianza. No, no tome la iniciativa, espere, ore, pídale al Señor su guianza, pídale discernimiento. Haga lo que el Espíritu Santo le guíe. Eso es un espíritu de humildad. Seguimos, ¿qué hacer en la liberación? Parte 2. Esto es consejo mientras estamos en la liberación, hermanos. Dice, sea compasivo y no juzgue. Ay, pero todas esas cosas has hecho, qué tremendo. No, no estamos para juzgar a nadie, estamos para ser compasivos. Ellos han hecho unas cosas malas y nosotros hemos hecho otras peores, así que no juzgamos. Dos, pídale al creyente que no se comprometa con el enemigo. Dígale, tiene que desear ser libre. Tres, tenga abiertos sus oídos para escuchar la voz de Dios. Tiene que estar conectado. Yo generalmente estoy en una gran oración, Señor, Señor, ayúdame, Señor, instrúyeme, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? No es que, yo ya he sacado 100 demonios, hermano, este pan comido para mí. Eso sería un acto de orgullo. No vaya en humildad, Señor, yo no sé nada. Aunque tú me has usado muchas veces, Señor, necesito tu guianza. Cuatro, sea flexible para la forma como Dios va a obrar en la liberación. No diga, pero me dijo el hermano Eric, A, B, C. No, A, B, C, pero no en ese orden, como Dios le guíe. Solo le di información, le di conocimiento. Cinco, utilice la espada de la palabra de Dios. Número uno, el nombre del Señor Jesucristo y su preciosa sangre. No se le olvide, use la palabra, recite la palabra, use el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Jesucristo y la sangre preciosa de Jesús. Seis, unja con aceite a la persona ministrada, pero ya sabe, aceite ungido con el nombre. No, no, no abra una botella de aceite y ahí la usa, no. Agarre esa botella, la vierte en otro recipiente más pequeño porque ese aceite va a servir solo para ungir, ya no lo use para comer.
ore sobre el aceite y bendígalo en el nombre de Jesús. Diga, yo unjo este aceite en el nombre de Jesús, clamo la sangre de Jesús sobre este aceite, invoco el nombre de Jesús, clamo el poder del Espíritu Santo sobre este aceite, para que cuando este aceite toque a las personas, el nombre toque a las personas, la sangre toque a las personas, el Espíritu Santo toque a las personas. Eso es un aceite ungido. 7, no le crea a los espíritus inmundos. Ellos van a decir mentiras. Usted le va a preguntar su nombre, porque muchos preguntan eso y le dan otro nombre. No, pídele el discernimiento al Espíritu Santo. Ellos le van a decir, yo no me voy, esta persona me pertenece, estás perdido, y no le crea, usted siga orando. ¿Qué no hacer en una liberación? Esto es importante, hermanos. Uno, a la hora de que se necesite una liberación, no piense que esto no es un ministerio. Si usted está ahí y usted ya tiene a Cristo y tiene al Espíritu Santo, vaya y ore. Dios a usted lo está llamando. No diga, ay, voy a llamar al hermano Carlos está, le voy a mandar un WhatsApp muy tarde. Voy a llamar a mi pastor muy tarde. Ahorita se manifestó, Dios a usted lo quiere usar. Así es que, número uno, no piense, esto no es mi ministerio, porque no es su ministerio ni mi ministerio, es el ministerio de Dios y Él se lo da. Así es que dice, haga lo que Dios le mandó a hacer, ya usted lo sabe. Dos, no dé palmaditas al alma de la persona diciendo, yo entiendo por lo que estás pasando. Ay, sí, fíjate que yo también veía pornografía. No, no estamos para hablar de esa manera, estamos para reprender. Entonces dice, no le dé palmaditas al alma diciendo, yo te entiendo por qué estás pasando. No se trata de compadecerse de la persona, sino de liberarla. Idealmente, oiga bien, idealmente un hombre ora por un hombre y una mujer ora por otra mujer. Eso es lo ideal. Claro, si pasa algo ahí y usted es varón y es una mujer y no hay nadie más, pues tendrá que hacerlo, pero salvo excepciones. Pero lo ideal es un hombre por un hombre y una mujer por una mujer. 4, una mujer puede orar por un hombre siempre que esté acompañada de otro hombre. En ese caso sí se necesita. Si es una mujer orando por su sexo contrario, necesita estar acompañada de un hombre, que él no sabe orar, pero que por lo menos me acompañe como testigo. Eso se necesita. 5. Un hombre puede ministrar a una mujer, dice, toda vez que haya otra mujer como apoyo. Aquí también se menciona, hermano. Sí es mejor hacerlo de esa manera. En una de esas va a tener que tocar su cabeza. Entonces sí se necesita que haya otra mujer como apoyo. Aunque digamos, ay, no sabe la liberación, que me acompañe. Nosotros en la iglesia no atendemos un hombre, yo no atiendo mujeres. Y si atiendo mujeres, le pido, venga con un familiar, venga con su esposo si es casada, o venga con una hermana, venga con su mamá. Es la manera como lo hacemos y así nos estamos cuidando. 6. Si usted no es el líder de la reunión, si hay un líder, no tome la dirección de la liberación, sométase a la autoridad. No debemos salirnos de la soberanía de Cristo y nuestras autoridades humanas. Yo he estado en liberaciones donde está el pastor Carlos. Cuando él está, yo estoy de apoyo. Él está orando y dirigiendo. Estuve en una reunión donde se manifestó y él no estaba en ese momento en ese salón. Empecé a orar y a reprender. Cuando él llegó, yo me hago para atrás y le dejo el lugar al pastor. Así es como funciona la autoridad. Seguimos. ¿Qué no hacer en una liberación? Parte 2. Dice, recuerde que es una liberación, no una consejería. No invierta tiempo en dar muchos consejos, solo los necesarios para la liberación. Los consejos que se pueden dar son para que el liberado coopere con la liberación o para guiarlo. Los consejos sobre la conducta quedarán para una posterior ministración de consejería. Estuve en una liberación, era una mujer, entonces dejé que la mujer lo hiciera y yo me quedé de apoyo, pero la persona era psicóloga y se puso a darle una cátedra. Y yo decía, Dios mío, estamos liberando, no estamos hablando de conducta. Le tuve que decir, mire, qué pena, pero en este momento no le dé consejos. No, aquí estamos liberándola. Después se la podré mandar a su clínica, pero ahorita no, por favor. Siguiente, no se sienta comprometido a salir con una respuesta para todo. Si el Señor no le revela algo especial, no se lo invente. No tenemos por qué tener todas las respuestas. Siguiente, no trate de abarcar mucho territorio espiritual en una sola sesión. Procure que la liberación no pase de 2 horas. Hermanos, hay liberaciones que llevan tiempo. Yo estuve con una persona en una liberación un día, otra liberación como un mes después y la tercera liberación cuando ya empezó a asistir a la iglesia. Así sucedió, estaba muy contaminado, entonces a veces no debemos pretender que todos los demonios salgan.
Con esta persona podía ver unos ojos en el espejo que estaba frente a su habitación y él estaba postrado. Y cuando oré por él, le dije, ¿cómo se siente? Libre, me dijo. Perfecto. ¿Y puede ver los ojos? Sí, todavía los veo, me dijo. Sí, pero ya no lo puedo provocar. Ya habíamos orado como una hora, hora y media. Entonces le dije, bueno, Dios dirá cuándo. Se le manifestó una segunda vez y lo mismo, oramos por él y le dije, ¿puede ver los ojos? No, ya no los puedo ver. Perfecto. ¿Y qué si cuando llegó a los meses a la iglesia, en un tiempo de alabanza, se le manifestó otro demonio? Se oró y fue liberado. Entonces, sépalo, no siempre pasa en una sola ocasión. Y aquí dice, mire, este es consejo del hermano Frank Marzulo, que no pase de 2 horas. ¿Por qué? Porque aquí viene esto. Mire, no se agote a usted mismo o a sus compañeros de oración. Necesita estar lúcido y con fuerzas para batallar. Estuvimos con una mujer que no pudo ser liberada. No pudimos orar por la liberación. Lo hacíamos, pero no fue liberada. Yo creo que oramos como unas 3 o 4 horas. Se me pasó esto, hermano, porque pensamos que podíamos más. La casa, en la habitación donde estábamos, se sudó y yo me quería limpiar el sudor y no podía, me mojaba más porque toda mi camisa, mi ropa estaba mojada. Tuvimos que parar. Por cierto, se la llevamos al pastor Carlos a un servicio de oración, oró él y no fue liberada. Y yo le hablé con la honestidad que tengo y la sinceridad, o a veces la gracia, le dije que yo haya orado y no haya sido libre, lo entiendo, pero que tú hayas orado por ella y no sea libre, eso no lo entiendo, le dije. Me dijo, no fue liberada desde la primera vez porque ella no quería ser liberada. Los demonios le dan cierto poder que ella quiere seguir manteniendo y no podemos liberar a alguien que no quiere. Por eso, es la única de muchas, de decenas que he visto, que no fue liberada porque ella no quería. Entonces, les cuento eso. Sí, que no pase mucho tiempo. Nosotros pasamos muchísimo tiempo. Otros consejos finales, hermanos. No se convierta en una muleta permanente. Enseñe a las personas que ellas pueden autoliberar. Yo asistí, déjeme ver con la hora, yo asistí a una cárcel y fui contaminado con un espíritu que se llama opresión y yo no lo sabía y tenía la opresión, es una presión en el pecho. Fui a una iglesia y oraron por mí y me liberaron. Volví a ir a la cárcel, por no saber mejor, impuse mis manos rápidamente y volví a ser contaminado. Pero como oí cómo había orado la persona, yo solito oraba y me liberaba. Hasta que un día dije, no, no, primero voy a clamar la sangre de Jesús sobre mi vida antes de imponer manos y ya no me volvió a pasar. Pero uno se puede autoliberar para que ustedes sepan. Dos, hermanos, no hagan nada contrario a las escrituras, no se inventen nada. Tres, hermanos, no aconseje quitar medicinas o dejar tratamientos porque ya liberó a alguien. No, después de una liberación que involucra medicinas o tratamientos, recomiende visitar al doctor y que él sea quien dé el dictamen. Cuatro, no revele información confidencial que salió en la liberación. 5. Sea muy cuidadoso con el contacto físico, sea vigilante de la lujuria o la soledad. No se propase porque los demonios están esperando una falla de este tipo. No ponga sus manos sobre ninguna parte del cuerpo porque al ponerla sobre el hombro podría tocar su ropa interior, podría pasar algo. No, a lo más que puede llegar es a su cabeza. Yo ni siquiera le pongo toda la mano, no pongo solo los dedos. Si es que soy yo de hombre tocando a una mujer, porque hay más gente ahí y no pueden las hermanas orar por liberación. Lo ideal es que sea la mujer la que lo toque. Muchas veces que hemos tenido que hacer, yo le pido a mi esposa que toque la parte de su cuerpo y yo pongo mi mano sobre la mano de mi esposa. Esa es la manera. Y 6, no ministre si ya está muy cansado. Mejor digamos, oremos, finalizamos y lo reprogramamos. ¿Por qué algunos líderes fallan en su trabajo de liberación? Es importante. Son vasos sucios, tienen lujuria, lascivia u otros pecados sin confesar. Note, sin confesar o que no los quieren dejar. Entonces no pueden liberar. Carecen de una vida de oración y de ayuno. Este género, dijo el Señor, no sale sino con ayuno y oración. No tienen una dependencia del Espíritu Santo. 3, fallan por causa del orgullo del ministro, que no están sometiéndose a la autoridad y actúan motivados por el deseo de proyectarse. Y puede haber orgullo del ministrado que no quiere que nadie se entere, que puede tener un demonio y no coopera con la liberación. Orgullo del que ministra y orgullo del ministrado. Y último, utilizan la manipulación usando un supuesto don de ciencia de cosas que el ministro ya sabe deliberar. Sabía que veía pornografía y le dice, Señor, me está mostrando en este momento que tú consumes pornografía. Ya lo sabía, no mienta.
No, el Señor no se lo está revelando, ya se lo había revelado antes, ya una familiar se lo había contado, la mamá le pidió oración y le contó cuál era el problema. No, no apantallemos, no impresionemos de esa manera porque el Señor no nos va a respaldar. Siguiente, ¿por qué fallan algunos ministros? Dice, el ministro y el ministrado tienen debilidades similares, ejemplo, adulterio, ira, etcétera. Siguiente, olvidan que el problema puede tener causas orgánicas, eso es importante. Mala nutrición, desequilibrio hormonal. La otra vez, hace años, llevaron a un esposo, llevó una mujer para que oraran porque estaba endemoniada. Oraron y no fue liberada. La llevaron una segunda vez, oraron y no fue liberada. Entonces dice el pastor, mire, le podían hacer exámenes. Y sí, tenía problemas hormonales. Ya tenía cierta edad y llegó a la etapa donde llegan las mujeres, cambios de temperatura y esas cosas. No, no era espiritual, hermanos. Entonces eso también hay que saberlo. Siguiente, no percatarse que el ministrado, miren lo que dice, no desea ser libre porque no quiere dejar su pecado o no quiere sujetarse al Señor Jesús o dejar el poder que el diablo le ofrece, lo que pasaba con esta mujer. Y final, el liberado culpa a otros de su condición y no asume su responsabilidad en cuanto al pecado o las puertas espirituales que él mismo abrió. Si no acepta que él es el culpable, no se va a arrepentir, el Señor no lo va a liberar porque no está aceptando su culpa. Queridos hermanos, hemos terminado el día de hoy. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, gracias por este tema. Señor, hemos recibido las teorías. Te pedimos que tú avives esta palabra en nuestros corazones y que nos des el privilegio, Señor, de ser usados en la liberación. Gracias por lo que aprendimos la noche de hoy, gracias por las personas que nos han enseñado. Señor, gracias, Padre Santo, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias. Úsanos para la gloria y la honra de tu santo nombre. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Y mis queridos hermanos, para finalizar, solo les recomiendo, vuelvan a repasar esta enseñanza, por favor. Que Dios les bendiga.